Nunca pensé que el televisor de mi salón, ese que compramos con Manuel para ver las noticias de la noche en la tranquilidad de nuestro hogar en Madrid, se convertiría en la ventana directa a mi propio infierno. Eran las 3 de la tarde de un martes asfixiante. Todavía tenía restos de harina en las manos porque estaba preparando unas empanadillas para cuando vinieran mis nietos. De repente, la programación se cortó. El rótulo en rojo chillón decía: Invasión en Caracas. Fuerzas internacionales comienzan el desalojo del dictador. Mi corazón dio un vuelco, pero por un segundo sentí esa lástima distante que uno siente por las tragedias ajenas. Pobre gente, pensé. Pero entonces, la cámara se movió entre el humo de una explosión cerca de un hospital de campaña. En medio del caos, de los gritos y del sonido ensordecedor de los cazas sobrevolando la ciudad, apareció un joven. Llevaba una bata blanca manchada de sangre y hollín. Estaba cargando a una niña pequeña mientras corría hacia una ambulancia destrozada. Se le cayó la mascarilla y, por un segundo, miró fijamente a la cámara con unos ojos llenos de terror puro. Era él. Era mi nieto Mateo. Mi Mateo de 20 años, que según su padre y su abuelo, estaba en un hospital de Oporto, en Portugal, haciendo prácticas de medicina. El grito que salió de mi garganta fue algo animal, algo que no sabía que habitaba dentro de mí. Mis piernas cedieron y caí sobre la alfombra del salón, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor en alta definición. Pero antes de seguir, verifica si ya te has suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Necesito sentir vuestro apoyo, porque lo que estoy a punto de contaros es como la soberbia de los hombres de mi familia casi aniquila lo que más amo. Para entender cómo llegamos a este abismo, tengo que volver atrás, a hace 3 meses. Mi hija Sofía estaba radiante de orgullo. Su único hijo, Mateo, el brillo de sus ojos, había sido aceptado en un programa de voluntariado internacional de élite. Sofía vino a casa con su marido, Antonio Martínez, y con mi nieto para darnos la noticia. «Mamá, se va a Portugal», me dijo Sofía dándome un abrazo. Es un hospital de vanguardia, va a aprender muchísimo antes de empezar el 3er año de carrera. Yo miré a mi yerno, Antonio, y a mi marido, Manuel Ortega. Ambos estaban sentados en la mesa, bebiendo una copa de vino, con una sonrisa que en aquel entonces me pareció de orgullo legítimo, pero que ahora reconozco como la mueca de los conspiradores. Antonio es un hombre que siempre ha creído que la vida es una competición de hombría, y Manuel, mi Manuel, con quien he compartido 35 años de matrimonio, siempre ha pensado que Mateo era demasiado blando. Es hora de que el chico vea mundo, Lucía, me dijo Manuel aquella noche, mientras nos acostábamos. Portugal le vendrá bien. Estará cerca, a un vuelo corto de Madrid, pero fuera de la protección de su madre y su abuela. Necesita forjar el carácter. Yo confié. ¿Cómo no iba a confiar en el hombre que me sostuvo cuando murió mi padre? ¿Cómo no iba a confiar en el padre de mis hijos? Durante semanas, los vi a los 3, Manuel, Antonio y Mateo, susurrando en el jardín, mirando mapas en sus teléfonos. Yo pensaba que planeaban rutas turísticas por Lisboa o el Algarve. ¡Qué estúpida fui! El día que Mateo se fue, en el aeropuerto de Barajas, Sofía lloraba de emoción. Yo le di a mi nieto un sobre con 1000 euros de mis ahorros personales. Para cualquier emergencia, cariño, le susurré al oído. Él me abrazó con una fuerza inusual, como si se estuviera despidiendo de algo más que de su abuela. Gracias, abuela Lucía. Prometo que os haré sentiros orgullosos, me dijo con la voz temblorosa. Antonio le puso una mano en el hombro y le dijo con firmeza: recuerda lo que hablamos, Mateo. Un Ortega no se rinde. Esto es lo que nos separa de los cobardes. Durante 2 meses, recibimos llamadas de Mateo. Siempre eran breves, siempre decía que la conexión era mala. Nos contaba maravillas de Portugal, de los médicos que conocía, de las guardias largas. Sofía vivía pegada al móvil, feliz porque su hijo estaba cumpliendo su sueño en un entorno seguro y europeo. Pero todo era una fachada meticulosamente construida. Antonio y Manuel habían contratado un servicio de redireccionamiento de llamadas para que el número pareciera portugués. Habían convencido a Mateo de que la verdadera medicina, la que hace a los hombres, no se aprendía en clínicas de lujo en Oporto, sino en las trincheras de la resistencia en Venezuela, un país sumido en una dictadura cruel y ahora, en una invasión inminente. Ellos financiaron el viaje. Ellos compraron los pasajes ocultos.
Ellos le lavaron el cerebro a un chico de 20 años para que se convirtiera en el mártir de sus propias frustraciones heroicas. Aquella tarde en el salón, mientras veía las bombas caer sobre Caracas, escuché la puerta de la entrada abrirse. Manuel entró silbando una melodía alegre, con una bolsa de pan fresco en la mano. Dejó las llaves en el mueble de la entrada y me llamó desde el pasillo. «Lucía, ¿has visto el calor que hace fuera? Madrid parece un horno. ¿Están listas esas empanadillas?» Me levanté del suelo como pude. El televisor seguía encendido, mostrando ahora a soldados avanzando por una calle llena de escombros. Manuel entró en el salón y al ver la pantalla y al verme a mí, su sonrisa se congeló. El pan cayó al suelo. En ese silencio de muerte, comprendí que mi matrimonio, tal y como lo conocía, se había terminado. El hombre frente a mí era un extraño que había enviado a mi nieto a un matadero. «Dime que no es verdad, Manuel», susurré, y mi voz sonó como el crujido de un cristal rompiéndose. «Dime que lo que acabo de ver en las noticias es un error. Dime que mi nieto no está en Venezuela». Manuel intentó dar un paso hacia mí, con las manos extendidas, pero retrocedí como si su tacto fuera veneno. «Lucía, escúchame. El chico quería ir. Nosotros solo le facilitamos las cosas. Es una oportunidad histórica, va a salvar vidas. Está en medio de una invasión militar, Manuel». Le grité con todas mis fuerzas, y sentí que la sangre me subía a las sienes. «Le habéis mentido a vuestra hija. Me habéis mentido a mí. Habéis mandado a un niño a la guerra con un estetoscopio y una mentira en el bolsillo». El teléfono de mi bolso empezó a sonar frenéticamente. Sabía que era Sofía. Sabía que ella también lo habría visto. Y sabía que, a partir de este segundo, la familia Ortega iba a arder en las llamas de esta traición. El silencio que siguió a mi grito fue más aterrador que el sonido de las explosiones que seguían saliendo del televisor. Manuel se quedó allí, de pie, con las manos vacías y la mirada errática, mientras el pan fresco que acababa de comprar se esparcía por el suelo, un símbolo ridículo de la normalidad que acababa de morir. Yo sentía que el oxígeno de la habitación se había convertido en plomo. Cada vez que inhalaba, me dolía el pecho. No era solo rabia, era la sensación física de que los cimientos de mi vida, construidos durante 35 años de matrimonio, se habían disuelto en un charco de mentiras. «Lucía, por favor, baja la voz», balbuceó Manuel, mirando con nerviosismo hacia las ventanas, preocupado como siempre por lo que dirían los vecinos de nuestro barrio acomodado de Madrid. «No es lo que parece. Hay una explicación lógica». «¿Lógica?» Mi voz salió como un latigazo. «Acabo de ver a mi nieto, al hijo de tu hija, esquivando balas en un país que está siendo invadido. Le dijiste a Sofía que estaba en Portugal. Me lo dijiste a mí cada noche antes de dormir. ¿Cómo puedes hablar de lógica cuando has usado a tu propio nieto como un peón en tus fantasías de gloria?» Pero antes de que Manuel pudiera articular otra excusa cobarde, asegúrate de que estás suscrito al canal y activa la notificación. Lo que voy a contarte ahora es la prueba de que, a veces, el enemigo no está fuera, sino sentado a tu propia mesa. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has descubierto una mentira que cambió por completo tu percepción de alguien a quien amabas? Quiero leerte, porque en ese momento yo me sentía la mujer más estúpida del planeta. El timbre de la puerta sonó con una violencia inusitada. No eran toques normales, era alguien golpeando con la palma de la mano, con desesperación. Antes de que yo pudiera moverme, la puerta se abrió. Sofía entró como un huracán de dolor. Tenía el rostro desencajado, el rímel corrido por las mejillas y el teléfono móvil apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Detrás de ella venía su marido, Antonio Martínez, con una expresión que intentaba ser neutral, pero que destilaba una culpa corrosiva. Sofía ni siquiera me miró. Se fue directa a su padre. «Papá, dime que es un error», sollozó, cayendo de rodillas frente a Manuel. «Dime que ese chico que sale en las noticias de Caracas no es Mateo. Dime que mi hijo está en Oporto, por favor, dímelo». Manuel no pudo sostenerle la mirada. Se limitó a mirar al techo, buscando una salida que no existía. Fue Antonio quien cometió el error de hablar. «Sofía, cálmate. Mateo está bien, él está con gente preparada». Sofía se giró hacia su marido con una furia que nunca le había visto. Se puso de pie y lo empujó con todas sus fuerzas.
Tú lo sabías. Tú también lo sabías. Le gritó. Me juraste que habías hablado con el director del hospital en Portugal. Me enseñaste fotos de él frente a la Torre de los Clérigos. ¿De dónde sacaste esas fotos, Antonio? Antonio bajó la cabeza, derrotado. La verdad empezó a salir como pus de una herida infectada. Resulta que Manuel y Antonio habían planeado todo con una precisión quirúrgica. Habían usado programas de edición para colocar la cara de Mateo en paisajes portugueses. Habían configurado una VPN en el teléfono de Mateo para que cada vez que enviara un mensaje de WhatsApp, la ubicación marcara Portugal. Pero lo más retorcido no fue la tecnología, sino el veneno emocional. Antonio confesó, entre balbuceos, que él y Manuel convencieron a Mateo de que Sofía y yo éramos demasiado débiles para entender su misión humanitaria. Le dijeron al chico que, si quería ser un gran cirujano, tenía que ver la medicina de guerra, que Portugal era para mediocres y que los hombres de verdad se forjaban en el fuego. Le lavasteis el cerebro, dije yo, acercándome a Manuel, sintiendo que la náusea me dominaba. Le hicisteis creer que mentirle a su madre era un acto de valentía. En ese momento, Javier, mi hijo mayor, entró en la casa. Él siempre ha sido el pilar de la sensatez. Venía acompañado de su esposa, Marta Torres. Javier es abogado y Marta trabaja en logística internacional. Son personas de hechos, no de fantasías. Javier traía su portátil bajo el brazo y una expresión de hierro. He visto las noticias, dijo Javier, ignorando el llanto de su hermana y la tensión de sus padres. He llamado a la embajada. No hay registros de Mateo en Portugal, pero hay un registro de entrada en Cúcuta, Colombia, hace 2 meses, cruzando la frontera hacia Venezuela a pie. Sofía lanzó un grito desgarrador y se desplomó en el sofá. Marta se sentó a su lado, intentando consolarla, pero sus ojos estaban fijos en Manuel. Señor Ortega, dijo Marta con una frialdad profesional que me dio escalofríos, ¿tiene usted idea de lo que han hecho? Venezuela está bajo un bloqueo aéreo total desde hace 6 horas. El aeropuerto de Maiquetía ha sido bombardeado. No hay forma legal de sacar a nadie de allí ahora mismo. Han enviado a un estudiante de 3er año de medicina a una zona donde no hay suministros, no hay electricidad y ahora hay una invasión extranjera para derrocar al régimen. Manuel, intentando recuperar un poco de su arrogancia perdida, se enderezó. Él quería ir. Es un hombre. Tiene que aprender que la libertad tiene un precio. Javier cerró su portátil de un golpe. El ruido sonó como un disparo. El precio lo va a pagar él con su vida mientras tú te quedas aquí comiendo pan caliente, papá. Javier se acercó a Manuel, y por un momento pensé que le pegaría. He revisado las cuentas que manejamos juntos en la empresa. Has desviado 15.000 euros en los últimos 3 meses. Ese es el dinero del voluntariado, ¿verdad? Pagaste a traficantes para que lo metieran en el país. El silencio que siguió fue absoluto. Manuel no solo había mentido, había malversado fondos de la empresa familiar para financiar el peligro de su nieto. Miré a mi alrededor, mi hija rota en el sofá, mi yerno revelado como un mentiroso patológico, mi hijo mirando a su padre con asco y mi marido transformado en un monstruo de soberbia. Me quité el delantal. Lo doblé con una calma que asustó a todos. Lo puse sobre la mesa, justo encima del pan que Manuel había traído. Manuel, le dije con voz gélida, vas a salir de esta casa ahora mismo. No me importa a dónde vayas. Antonio, tú te vas con él. Si alguno de los dos intenta hablarme o acercarse a Sofía antes de que Mateo esté a salvo en suelo español, os juro por lo más sagrado que no necesitaréis que os envíen a una guerra para saber lo que es el infierno. Lucía, no puedes echarme de mi casa, dijo Manuel, intentando recuperar su autoridad. La casa está a mi nombre, Manuel, le recordé, sintiendo una satisfacción amarga. La compramos con la herencia de mi padre, ¿recuerdas? Tú siempre decías que lo mío es tuyo, pero hoy, lo mío es solo mío y de mis hijos. Fuera. Fuera. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el ambiente cambió. Ya no había gritos, solo el sonido del televisor narrando el avance de las tropas sobre Caracas y el llanto silencioso de Sofía. Javier se sentó a mi lado y me tomó la mano. La suya temblaba. Mamá, tengo un contacto en la Cruz Roja Internacional. Dicen que el hospital donde Mateo fue visto por última vez está en una zona roja. Están intentando negociar un corredor humanitario,
pero el dictador ha ordenado que no salga nadie. ¿Qué vamos a hacer, Javier?, preguntó Sofía, levantando la mirada, con los ojos hinchados. No puedo quedarme aquí sentada viendo cómo lo matan por la televisión. Vamos a usar todo lo que tenemos, respondí yo, sintiendo que mi formación como enfermera, mi instinto de madre y mi rabia se fusionaban en una sola fuerza. Marta, necesito que uses tus contactos de logística. Javier, necesito que prepares una denuncia formal contra Antonio y Manuel, por si acaso. Y yo voy a conseguir que Mateo nos oiga. Esa noche, mientras Madrid dormía, nosotros nos convertimos en una sala de guerra. No sabíamos si Mateo estaba herido, si tenía hambre o si estaba escondido en un sótano. Solo sabíamos que el hombre que juró protegernos nos había vendido, y que ahora solo nos teníamos los unos a los otros. Pero lo que no sabíamos era que, en ese mismo momento, Mateo estaba intentando enviarnos un mensaje que cambiaría todo lo que pensábamos sobre lo que estaba ocurriendo en aquel hospital de Caracas. La noche cayó sobre Madrid con una pesadez asfixiante, pero en nuestra casa las luces no se apagaron. El salón, que antes era un lugar de reuniones dominicales y risas de niños, se había transformado en una fría sala de operaciones. El resplandor azul de las pantallas de los portátiles iluminaba los rostros demacrados de mi familia. El olor a café recalentado se mezclaba con el aroma del miedo. Yo me encontraba en un rincón, observando el vacío, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos me ardían. Mi mente no dejaba de repetir la imagen de Mateo en la televisión, ese segundo de terror en sus ojos, esa mirada que buscaba a su madre, que me buscaba a mí, a través de miles de kilómetros de océano y guerra. Manuel y Antonio se habían marchado, pero su rastro de podredumbre seguía allí, infectando cada rincón. Javier y Marta trabajaban en silencio, con una eficiencia que me recordaba porque siempre habían sido el orgullo de la familia, mientras Sofía permanecía acurrucada en un sillón, tapada con una manta, mirando su teléfono móvil como si fuera un objeto sagrado que pudiera traer a su hijo de vuelta con solo desearlo. «Lo tengo», exclamó Marta de repente, rompiendo el silencio sepulcral. Sus dedos volaban sobre el teclado. «Javier, mira esto. El dinero que tu padre desvió no fue solo para billetes de avión. Hay 3 transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de una empresa de consultoría de seguridad privada llamada Vanguard Solutions». Javier se acercó rápidamente, ajustándose las gafas con un gesto de furia contenida. «¿Seguridad privada?», preguntó Javier con la voz ronca. «¿Quieres decir mercenarios?». «Exacto», respondió Marta, con los ojos fijos en la pantalla. Manuel no solo lo mandó allí, pagó a supuestos guías para que lo escoltaran desde la frontera de Cúcuta hasta el hospital en Caracas. Pero mira la fecha de la última transferencia. Fue rechazada hace 3 días por falta de fondos. Los guías lo abandonaron, Javier. En cuanto el dinero dejó de fluir, dejaron a Mateo solo en una zona que sabían que sería el epicentro de la invasión. Sofía dejó escapar un sollozo ahogado. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi marido, el hombre con el que había compartido mi cama, mis hijos y mis sueños, había escatimado en la seguridad de su propio nieto. Había jugado a los soldados con la billetera ajena y, cuando el dinero se acabó, dejó que el chico se enfrentara a una invasión militar sin protección alguna. Pero antes de contarte lo que descubrimos después, asegúrate de que sigues aquí conmigo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque esta historia está a punto de volverse mucho más oscura. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que alguien ha puesto precio a la seguridad de tu familia? ¿Serías capaz de perdonar una negligencia tan criminal? Eran casi las 4 de la mañana cuando el teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. No era una llamada. Era una notificación de una aplicación de mensajería encriptada que Mateo usaba a veces para bromear con sus amigos. El remitente era un número desconocido, con un prefijo internacional que nos hizo saltar a todos del asiento. «Es un mensaje», gritó Sofía, con las manos temblando tanto que casi se le cae el teléfono. «¿Es un audio?», es la voz de Mateo. Javier agarró el teléfono y lo conectó a los altavoces del salón. El sonido ambiente era aterrador, se escuchaban disparos lejanos, el zumbido constante de drones y una respiración agitada, entrecortada por el llanto. «Mamá, abuela, si escucháis esto, perdonadme», la voz de Mateo sonaba quebrada, irreconocible. Tenían razón, el abuelo y papá tenían razón, esto no es para mí. No soy un héroe.
Estoy escondido en el sótano del hospital. Se han llevado a los médicos jefe. Dicen que somos espías extranjeros. No tengo agua. Por favor, sacadme de aquí. El abuelo dijo que me sacarían si las cosas se ponían feas, pero nadie viene. No confíes en los guías, mamá. Me quitaron el pasaporte y el dinero antes de huir. Os quiero mucho. El audio se cortó con el sonido de una explosión cercana que hizo vibrar los altavoces. Sofía se derrumbó por completo, gritando el nombre de su hijo mientras se golpeaba el pecho. Marta la abrazó, pero yo me quedé inmóvil, sintiendo una claridad gélida recorrer mi espina dorsal. Ya no había espacio para las lágrimas. Ahora solo había espacio para la acción. Me levanté y caminé hacia el despacho de Manuel, ese lugar donde él guardaba sus trofeos de caza y sus libros sobre grandes batallas históricas. Empecé a tirar todo al suelo. Libros, estatuillas, cuadros. Buscaba algo. Sabía que Manuel, en su delirio de grandeza, guardaba un registro de todo. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Javier, entrando al despacho y viendo el desastre. «Tu padre tiene un teléfono satelital, Javier», grité, tirando una lámpara al suelo. Recuerdo que lo compró hace años para sus viajes de pesca en alta mar. Si Mateo está en un hospital sin red telefónica, ese aparato es nuestra única oportunidad. Lo encontré en el fondo de una caja fuerte camuflada tras un cuadro de paisajes gallegos. No fue difícil adivinar la combinación, era la fecha de nacimiento de Mateo. Incluso en su traición, Manuel estaba obsesionado con el chico. Salí al salón con el teléfono negro y pesado en la mano. «Javier, llama a Roberto, el abogado», le ordené. «Dile que necesitamos el contacto de la unidad de rescate con la que trabajó en aquel caso de secuestro en Nigeria. Marta, necesito que rastrees el origen del mensaje de Mateo. El hospital tiene que tener coordenadas GPS vinculadas al servidor de la aplicación». «Mamá, eso es carísimo», dijo Javier, mirando el teléfono. «Y la situación política es un caos. Ninguna empresa privada de rescate querrá entrar en una zona de invasión activa. Venderemos la casa», dije, mirando fijamente a mi hijo. «Venderé el coche, mis joyas y el terreno que me queda. Si Manuel gastó 15.000 euros para enviarlo a la muerte, yo gastaré hasta el último céntimo de nuestra existencia para traerlo de vuelta». Durante las siguientes horas, la casa se convirtió en un hervidero de llamadas internacionales. Hablamos con la embajada en Bogotá, con contactos en la Cruz Roja y con exmilitares que ofrecían servicios de extracción. La cifra que nos pedían era astronómica, 100.000 euros por un vuelo de extracción desde la frontera, más el pago a los informantes locales para sacarlo del hospital. Manuel intentó llamar a mi móvil varias veces esa noche. Al principio ignoré las llamadas, pero a la quinta vez, contesté. Mi voz no era la de la esposa sumisa que él conocía. Era la de una jueza dictando sentencia. «Lucía, por favor, solo quiero saber si habéis sabido algo». Su voz sonaba patética, quebrada por el arrepentimiento tardío. «Mateo está solo, Manuel», le dije, y cada palabra era un puñal. «Le han quitado el pasaporte. Está en un sótano, escondido como un animal, esperando que lo maten porque tú y Antonio le hicisteis creer que la guerra era un juego de hombres. No vuelvas a llamar a este número. Si Mateo muere, Manuel, te aseguro que pasarás el resto de tus días en una celda, porque Javier ya está redactando la denuncia por malversación y abandono de menores, ya que Mateo fue enviado bajo engaño siendo apenas un estudiante dependiente. Te voy a destruir, Manuel. Te voy a destruir como tú has destruido la paz de esta familia». Colgué antes de que pudiera responder. No sentí alivio, solo una determinación feroz. A las 6 de la mañana, Marta logró algo increíble. Gracias a sus contactos en logística, consiguió la señal de una cámara de seguridad privada de un edificio frente al hospital en Caracas que aún tenía energía por generadores. «Mirad la pantalla», susurró Marta. En una imagen granulada y en blanco y negro, vimos el hospital. Estaba rodeado por vehículos militares. Pero no eran los tanques de la invasión internacional. Eran las milicias locales, los llamados colectivos. Estaban sacando gente a la fuerza. «Están usando el hospital como escudo humano», dijo Javier, con la cara lívida. «Si las fuerzas internacionales bombardean esa zona para eliminar el nido de milicias, Mateo». Sofía se levantó del sofá,
con una fuerza que no sabía que tenía. Se acercó a la pantalla y puso su mano sobre la imagen borrosa del hospital. «Mi hijo está vivo», dijo ella, con una voz que me recordó a la mía propia. «Y vamos a sacarlo. Mamá, llama a quien tengas que llamar. Firma lo que tengas que firmar. Si tenemos que quedar en la calle para salvarlo, que así sea». En ese momento, el teléfono satelital que yo sostenía empezó a pitar. No era un mensaje. Era una señal de entrada. Alguien estaba intentando comunicarse desde el otro lado, pero no era Mateo. Era un hombre con un acento marcado, una voz profunda y cansada que hablaba desde el corazón del conflicto. «¿Aló? ¿Familia de Mateo Ortega?», preguntó el hombre. «Escuchen bien, porque solo tengo batería para 1 minuto. Tengo a su muchacho. Pero no soy de la Cruz Roja, ni de la embajada. Soy un desertor del ejército del dictador. Y si quieren volver a ver a este chico vivo, van a tener que hacer exactamente lo que les diga, o el amanecer en Caracas será lo último que él vea». El silencio en el Salón de Madrid fue absoluto. El hombre pidió una cifra que no era dinero. Pidió algo que nos obligaría a tomar una decisión moralmente devastadora. El silencio que siguió a las palabras del desertor en el teléfono satelital no era un silencio humano. Era un vacío absoluto, una fosa común de esperanzas donde el único sonido era el latido desbocado de mi propio corazón contra mis costillas. Sofía se había llevado las manos a la boca, sus ojos desorbitados fijos en el aparato negro que vibraba en la mesa. Javier permanecía rígido como una estatua de mármol, con la mandíbula tan apretada que temí que se le rompieran los dientes. Marta, siempre la más analítica, mantenía la pluma suspendida sobre su cuaderno, esperando la estocada final. «¿Siguen ahí, españoles?». La voz del hombre, que se identificó como el capitán Rivas, sonaba metálica, distorsionada por la distancia y el caos de las comunicaciones en una Caracas bajo fuego. «Escuchen bien. No quiero sus euros. El dinero aquí ya no vale nada, solo sirve para encender fogatas en las calles. Lo que quiero es mi vida, y ustedes son los únicos que pueden comprármela». «¿Qué es lo que quiere exactamente?», preguntó Javier, su voz de abogado emergiendo desde un pozo de desesperación. «Somos una familia de Madrid, no tenemos poder político para sacar a un militar desertor de una zona de guerra». «Se equivocan», rió Rivas, una risa amarga que terminó en una tos seca. «Ustedes no son cualquier familia. El viejo Manuel Ortega no es solo un abuelo aburrido. Él ha estado moviendo hilos aquí durante años bajo la fachada de su constructora. Él tiene las llaves de lo que necesito. Escuchen, tengo a Mateo en un búnker subterráneo. Está vivo, pero tiene fiebre y la herida del brazo se está infectando. Si quieren que lo lleve hasta la frontera con Colombia y lo entregue a la Cruz Roja, necesito que me den los códigos de acceso a la cuenta Nébula». Mis piernas fallaron y tuve que apoyarme en la estantería, derribando un marco con la foto de la comunión de Mateo. El cristal se hizo añicos en el suelo, pero nadie se movió para recogerlo. «¿Cuenta Nébula?», susurró Sofía, mirando a Javier. «¿De qué está hablando este hombre?». «Su padre lo sabe», continuó Rivas. «Esa cuenta contiene las pruebas de los sobornos que altos mandos del régimen enviaron a Europa para lavar su dinero. Yo fui quien facilitó los transportes. Ahora que el dictador está cayendo, mis propios compañeros me van a fusilar para que no hable. Necesito esos códigos para entrar en el programa de protección de testigos en España. Manuel los tiene. Si en 3 horas no recibo los códigos por este canal encriptado, dejaré la puerta del búnker abierta y me iré. Y les aseguro que las milicias que vienen detrás no harán preguntas». La llamada se cortó con un pitido seco. La habitación se sumió en una oscuridad moral que nos asfixió a todos. «Pero antes de que te cuente la decisión que tomamos, asegúrate de que estás siguiendo esta historia hasta el final. Suscríbete, activa la campanita y, por favor, déjame un comentario. ¿Hasta dónde llegarías tú para salvar a un nieto si el precio fuera traicionar a tu propio país o destruir tu apellido para siempre? ¿Entregarías los códigos o confiarías en un milagro? Tu opinión me ayuda a seguir adelante en este relato de dolor». Javier fue el primero en reaccionar. Empezó a caminar en círculos por el salón, tirándose del pelo, con los ojos inyectados en sangre. «Es un suicidio», gritó Javier. «Esa cuenta de la que habla Rivas, si existe y si Manuel está involucrado, estamos hablando de delitos internacionales. Lavado de dinero,
colaboración con un régimen autoritario, malversación. Mamá, si entramos en ese archivo y filtramos esa información para salvar a Mateo, no solo Manuel irá a la cárcel. Nuestra empresa, nuestra casa, mi carrera como abogado, todo será destruido por la investigación que vendrá después. Quedaremos marcados de por vida como cómplices de criminales de guerra. Sofía se levantó, su rostro era una máscara de furia divina. Se acercó a su hermano y lo agarró por las solapas de la camisa. «Me estás hablando de tu carrera», le gritó con una voz que no parecía humana. «Mi hijo se está desangrando en un agujero en Caracas. Manuel lo mandó allí. Manuel creó este monstruo. No me importa el apellido, Javier. No me importa la Casa de Madrid ni el prestigio social. Dame esos códigos. Encuéntralos». «No los tengo, Sofía». Javier la apartó con suavidad pero con firmeza. «Solo Manuel los tiene. Y Manuel está fuera de esta casa». Marta, que había estado revisando el servidor de la empresa desde su portátil, levantó la mano. «Hay un disco duro externo que Manuel siempre llevaba consigo, pero que dejó de usar hace una semana», dijo Marta, su voz temblando por primera vez. «Está en la caja fuerte de la oficina. Él cree que nadie sabe la combinación secundaria, pero yo la vi una vez por casualidad. Javier, si abrimos eso, estamos abriendo la caja de Pandora». «Hazlo», dije yo, mi voz sonando como el hierro golpeando el yunque. Todos se giraron hacia mí. Yo, la mujer que había pasado décadas cuidando las apariencias, la enfermera que siempre seguía el protocolo, la esposa que callaba las excentricidades de su marido para mantener la paz familiar. «Mamá, ¿sabes lo que estás diciendo?», preguntó Javier. «Si filtramos esos códigos para Rivas, el CNI, la Interpol, todos vendrán por nosotros. Manuel irá a prisión, pero nosotros perderemos hasta el último euro. Tendremos que empezar de cero con 60 años. Ya estoy muerta por dentro, Javier», respondí, acercándome a él. Desde el momento en que vi a Mateo en la televisión, la Lucía que se preocupaba por el qué dirán o por el saldo bancario dejó de existir. Prefiero ser una indigente en las calles de Madrid con mi nieto vivo, que la dueña de esta casa con un cadáver en Venezuela. «Marta, abre esa caja. Javier, llama a tu padre. Dile que venga ahora mismo. Dile que si no viene, yo misma iré a la policía a entregar todo lo que sospecho, aunque me hunda con él». Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cuando Manuel llegó, escoltado por un Antonio Martínez que parecía un perro apaleado, el ambiente en el salón era el de un tribunal de la Inquisición. Manuel intentó entrar con un rastro de su antigua arrogancia, pero al ver el teléfono satelital sobre la mesa y a Javier frente a la caja fuerte abierta, su rostro se volvió del color de la ceniza. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Manuel con un hilo de voz. «Eso es información confidencial. Es por la seguridad de la empresa». «Cállate, Manuel», le espeté, dándole una bofetada que resonó en todo el edificio. No fue una bofetada de despecho, fue una bofetada de justicia. El capitán Rivas llamó. «Lo sabe todo. Sabe que usaste tu constructora para lavar el dinero de los generales del dictador. Sabe que Mateo está en su poder. Y quiere los códigos de Nébula. Ahora». Manuel cayó en un sillón, cubriéndose la cara con las manos. Empezó a sollozar, un sonido patético que solo me produjo náuseas. Antonio, mi yerno, intentó mediar. «Lucía, si entregamos esos códigos, Rivas los usará para chantajear a media Europa. Nos matarán a todos. No podemos confiar en un desertor». «No tenemos otra opción, Antonio», dijo Sofía, acercándose a su marido con una mirada de desprecio absoluto. «Tú ayudaste a Manuel a meterlo en ese agujero. Ahora vas a ayudar a sacarlo, aunque sea lo último que hagas en tu miserable vida de mentiras». Javier extrajo un pequeño dispositivo USB de la caja fuerte. Sus manos temblaban. «Aquí está», dijo Javier. «Todo. Los nombres de los testaferros, las cuentas en Suiza, los registros de los cargamentos. Papá, has estado financiando el régimen que ahora está matando a Mateo. ¿Cómo has podido dormir a mi lado todos estos años sabiendo esto?». Manuel no respondió. Era el retrato de la derrota total. Conectamos el dispositivo al teléfono satelital. El tiempo corría. El ultimátum de Rivas estaba a punto de expirar.
Javier preparaba el envío encriptado, pero antes de darle al botón de enviar, se detuvo. Mamá, en cuanto presione esta tecla, la señal será detectada por los servicios de inteligencia. En menos de 1 hora, la policía estará en nuestra puerta. No hay vuelta atrás. Esto es el fin de los Ortega tal y como los conocemos. Dale al botón, Javier, dije yo, abrazando a Sofía por los hombros. El apellido no es lo que está en los papeles de la empresa. El apellido es ese chico que está en un búnker esperando que su familia no lo abandone. Javier presionó la tecla. El indicador de carga avanzó lentamente. 10%. 40%. 80%. 100%. Mensaje enviado. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de espera eléctrica. 10 minutos después, el teléfono satelital pitó. Era una imagen. Una foto de Mateo. Estaba pálido, apoyado contra una pared de hormigón, pero sostenía un trozo de papel que decía, «Os quiero. Estoy con Rivas». «Recibido», dijo la voz de Rivas. «Son gente de palabra. Iniciamos la extracción hacia Colombia. Recen para que los drones americanos no nos confundan con un objetivo. Si todo va bien, mañana a esta hora, el chico estará en manos de la inteligencia colombiana. Buena suerte con lo que les viene, españoles. La van a necesitar». La señal se perdió. Sofía cayó al suelo, llorando de alivio, abrazada a las piernas de Javier. Marta empezó a borrar rastros del servidor, intentando ganar tiempo, aunque sabía que era inútil. Yo me acerqué a la ventana y miré las luces de Madrid. Tan brillantes, tan ajenas a la tragedia que acabábamos de desatar en nuestra propia sala. Manuel se levantó del sillón, arrastrando los pies. Caminó hacia la puerta, pero Javier lo detuvo. «¿A dónde vas, papá?», preguntó Javier con una frialdad que helaba la sangre. «A la comisaría», dijo Manuel, y por primera vez en toda la noche, su voz sonó firme. «Voy a entregarme. Voy a decir que yo lo hice todo solo. Que os obligué, que os engañé. Intentaré que a vosotros no os toque la metralla. Es lo único que me queda por hacer por mi nieto. No le dije adiós. No le dije que lo perdonaba. Solo lo vi salir de la casa, seguido por un Antonio que caminaba como un fantasma. Media hora después, las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. Al principio eran tenues, pero pronto se volvieron ensordecedoras. Luces azules y rojas empezaron a rebotar contra las paredes de mi salón. La Policía Nacional y agentes de paisano rodeaban el edificio. Javier me miró. Marta me miró. Sofía se secó las lágrimas y se puso de pie, enderezando su ropa con una dignidad que solo nace de la pérdida absoluta. «Estamos listos», dije, abriendo la puerta principal antes de que los agentes tuvieran que derribarla. Mientras me ponían las esposas para llevarme a declarar, mientras veía a mi hijo y a mi hija ser escoltados hacia los furgones policiales, solo tenía un pensamiento en la cabeza: Mateo está vivo. El precio ha sido nuestra libertad, nuestra fortuna y nuestro nombre, pero Mateo está vivo. Lo que no sospechábamos era que el capitán Rivas no nos había contado toda la verdad sobre el búnker, y que el regreso de Mateo a España traería consigo un secreto que pondría en jaque no solo a nuestra familia, sino a todo el sistema que creíamos estar salvando. El frío de las dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid no se parece a ningún otro frío que haya sentido en mis 59 años. No es el frío del invierno en la sierra, ni el frío de una sala de operaciones, es un frío administrativo, un frío que nace de las paredes de hormigón pintadas de un blanco sucio y de la luz fluorescente que parpadea sobre tu cabeza con un zumbido constante que termina por taladrarte el cráneo. Allí estaba yo, Lucía Ortega, sentada en una silla anclada al suelo, con las manos aún rojas por la presión de las esposas que me habían quitado hacía apenas unos minutos. Frente a mí, un inspector de mirada cansada revisaba los archivos que Javier, Marta y yo habíamos filtrado. Cada vez que pasaba una página, yo sentía que se cerraba una puerta de mi vida anterior. Mi familia estaba dispersa en diferentes salas de interrogatorio. Sofía, mi pobre Sofía, estaría aterrada, Javier estaría calculando legalmente nuestra caída, y Marta, la mujer que nos dio la llave para salvar a Mateo, estaría enfrentando el peso de haber traicionado los secretos de la empresa que ayudó a construir. «Señora Ortega», dijo el inspector, dejando los papeles sobre la mesa. «Ustedes han causado un terremoto diplomático.
Los códigos de la cuenta Nébula no solo han revelado lavado de dinero. Han revelado que empresas españolas, bajo la protección de ciertos sectores del gobierno, estaban suministrando tecnología de vigilancia al dictador venezolano para perseguir a la oposición. Su marido, Manuel, no solo era un constructor, era un facilitador. Y ustedes acaban de publicar esos nombres en un servidor abierto. Mi nieto es lo único que importa, respondí, y mi voz, aunque quebrada por el cansancio, sonó con una firmeza que me sorprendió. Si para sacar a un chico de 20 años de un búnker en llamas tengo que hundir a medio ministerio, lo volvería a hacer 1000 veces. Pero antes de que te revele lo que el inspector me mostró a continuación, lo cual cambió por completo el sentido de la misión de mi nieto, asegúrate de estar suscrito al canal y activa todas las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar es la prueba de que la realidad es mucho más retorcida que cualquier mentira de Manuel. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el fin justifica los medios cuando la vida de un inocente está en juego? ¿O crees que hay leyes que nunca deberían romperse, incluso por amor? Necesito saber qué piensas mientras me hundo en este relato. El inspector suspiró y encendió una pantalla en la pared. No era una imagen de Caracas. Era un mapa de calor y coordenadas. El capitán Rivas, ese hombre con el que hablaron por el teléfono satelital, no es solo un desertor, señora Ortega. Rivas era el jefe de seguridad de una de las minas de coltán ilegales que financian a las milicias del dictador. Mateo no terminó en ese hospital por accidente. Los registros de GPS del teléfono que usted encontró indican que Mateo fue llevado a esa zona roja porque alguien quería que viera algo. Alguien quería que el nieto de Manuel Ortega fuera testigo de lo que su abuelo estaba ayudando a financiar. Mi mente dio vueltas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso Manuel no solo envió a Mateo por orgullo o hombría? ¿Había algo más oscuro detrás? Creemos, continuó el inspector, que el yerno de Manuel, Antonio Martínez, estaba siendo chantajeado. Antonio sabía lo de las minas y Manuel lo obligó a participar en el envío de Mateo a Venezuela como una garantía. Una especie de seguro de vida. Si algo salía mal con los pagos a las milicias, Mateo sería el primero en pagar. Manuel no envió a su nieto a forjar el carácter, lo envió como una moneda de cambio humana. Me sentí morir. Sentí que el aire se convertía en cristales rotos en mis pulmones. Manuel, el hombre con el que cría a mis hijos, el hombre que besaba a Mateo cada Navidad, había usado la vida de nuestro nieto para proteger sus cuentas en paraísos fiscales. La traición ya no era solo moral, era diabólica. Mientras tanto, en la frontera entre Venezuela y Colombia, Mateo vivía su propio infierno. Gracias a una conexión privada que Javier logró establecer con un contacto en Bogotá antes de ser detenido, pudimos recibir un último informe de inteligencia. El capitán Rivas estaba cumpliendo su palabra, pero el camino hacia la libertad estaba sembrado de cadáveres. Caracas era un laberinto de barricadas, fuego cruzado y francotiradores apostados en los rascacielos. Rivas llevaba a Mateo escondido en un camión de suministros médicos acribillado. Mateo, con la herida del brazo supurando y el alma rota, había visto cosas en ese búnker que ningún joven debería ver. No solo heridos, había visto los archivos físicos de la constructora Ortega, documentos que probaban que los materiales enviados desde España para hospitales se usaban en realidad para construir centros de detención subterráneos. Abuela, si lees esto, dile a mamá que lo siento, había escrito Mateo en un pequeño trozo de papel que Rivas escaneó y nos envió antes de cruzar la selva. Vi las facturas con la firma del abuelo. Vi los planos de las celdas donde tienen a gente que solo quería libertad. El abuelo no es quien pensábamos. Rivas dice que me sacará, pero no sé quién es más peligroso, si los que me persiguen o el hombre que me trajo hasta aquí. No me busquéis en la casa de Madrid. Esa casa está construida con los huesos de mucha gente. A las 12 horas de mi detención, permitieron que Javier entrara en mi sala por unos minutos bajo supervisión. Javier se veía 10 años más viejo. Su traje de abogado estaba arrugado, su cara sin afeitar, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Mamá, he hablado con el fiscal, susurró Javier. Manuel ha confesado. Se ha atribuido toda la responsabilidad. Ha dicho que él falsificó las firmas de Antonio y que Marta no sabía nada del origen del dinero. Está intentando salvarnos de la cárcel, pero lo hace para intentar limpiar su conciencia antes de que el mundo se le caiga encima. Pero hay un problema, mamá. Antonio no se ha entregado. Antonio ha desaparecido. ¿Qué?
Pregunté, sintiendo un nuevo escalofrío. ¿A dónde ha ido Antonio? Nadie lo sabe. Pero sospechamos que ha ido a encontrarse con alguien de Vanguard Solutions. Mamá, Antonio tiene miedo de que Rivas hable más de la cuenta. Si Rivas entrega a Mateo a la Cruz Roja, Mateo testificará contra su propio padre y su abuelo. Sospechamos que Antonio ha contratado a alguien para interceptar el convoy antes de que lleguen a Cúcuta. El horror se multiplicaba. La traición no tenía fondo. Manuel era un criminal financiero, pero Antonio estaba dispuesto a silenciar a su propio hijo para no ir a prisión. Sofía, en la celda de al lado, no sabía nada de esto aún. Javier y yo tomamos una decisión en ese momento, no podíamos decírselo. Sofía no sobreviviría a la noticia de que su marido estaba cazando a su hijo en la selva venezolana. Marta, por su parte, logró filtrar una última información desde su celda usando un dispositivo que los guardias no habían detectado. Lucía, Javier, nos dijo Marta cuando nos cruzamos en el pasillo hacia los furgones para el traslado al juzgado. He localizado el pago de Antonio. Ha contratado un servicio de limpieza en la frontera. Van a atacar el puesto de control donde Rivas debe entregar a Mateo. Tenemos menos de 2 horas antes de que el convoy llegue al punto de encuentro. En ese momento, la desesperación se convirtió en una fuerza eléctrica. Javier miró al inspector que nos custodiaba. «Usted quiere a los peces gordos de Nébula, ¿verdad?», preguntó Javier. «Quiere a los ministros y a los generales venezolanos. Mi madre tiene una grabación. Una grabación que Manuel hizo en una cena privada donde se detallan todos los nombres. Si nos da un teléfono y nos permite coordinar con la inteligencia colombiana para proteger ese puesto de control, le entregaremos la grabación». El inspector dudó. Era una violación flagrante de todo protocolo. Pero el reloj de la pared avanzaba inexorablemente hacia la masacre en la frontera. «Tienen 10 minutos», dijo el inspector, dándonos un teléfono satelital incautado. «Si fallan, no solo irán a juicio por lavado de dinero, sino por obstrucción y traición». Llamamos a Rivas. La conexión era pésima. Se escuchaban gritos y el rugido de un motor de camión siendo forzado al límite. «Rivas, no vayas al puesto 4», gritó Javier. «Antonio ha enviado gente. Van a por Mateo. Ya es tarde», respondió Rivas entre el estruendo de disparos. «Nos han emboscado a 5 kilómetros de la frontera. Mateo está conmigo, estamos bajo fuego en una zona de manglares. No sé si podremos salir de esta, Ortega. Díganle a Lucía que el secreto que Mateo guarda no está en los papeles, está en su memoria. Él sabe dónde está enterrado el dinero que nunca llegó a las cuentas. Por eso lo quieren muerto». La llamada se cortó con una explosión que nos dejó a todos sordos en aquel pasillo de la comisaría de Madrid. Sofía, que estaba siendo escoltada detrás de nosotros, escuchó el final de la conversación y lanzó un grito que hizo que los cristales de las lámparas vibraran. Cayó de rodillas, con las manos esposadas, pidiendo a Dios que no se llevara a su hijo. Pero lo que Rivas no sabía, y lo que nosotros estábamos a punto de descubrir, era que Mateo no era el único que guardaba un secreto. Marta, mi nuera, la mujer silenciosa que siempre estaba en segundo plano, tenía una última carta bajo la manga, una que involucraba a Manuel de una forma que nadie en la familia Ortega podía imaginar. El silencio que siguió a la explosión en el teléfono satelital fue el sonido más ensordecedor de mi vida. En aquel pasillo de la comisaría de Madrid, rodeada de policías y bajo la luz gélida de los fluorescentes, sentí que el tiempo se detenía. Sofía estaba en el suelo, su cuerpo convulsionando en un llanto mudo, mientras Javier y yo permanecíamos petrificados, con el auricular todavía pegado a la oreja, escuchando solo el siseo de la estática. En ese momento, 1000 imágenes de Mateo pasaron por mi mente. Mateo aprendiendo a caminar, Mateo con su primer estetoscopio de juguete, Mateo despidiéndose en el aeropuerto con una sonrisa que ahora me parecía una premonición. «Señora Ortega, tiene que moverse», dijo el inspector, poniéndome una mano en el hombro. Su voz ya no era dura, era la voz de alguien que acababa de presenciar el final de una tragedia griega. «Pero antes de que te cuente el desenlace de esta pesadilla, asegúrate de que estás suscrito, deja tu me gusta y comenta. ¿Crees que después de una traición de este calibre, una familia puede volver a ser la misma? ¿Existe el perdón para un abuelo y un padre que pusieron precio a la cabeza de su propio hijo? Tu opinión es fundamental para cerrar este ciclo de dolor conmigo».
Fuimos trasladados a las celdas de los juzgados de la Plaza de Castilla. Pasamos 6 horas de angustia absoluta, sin saber si Mateo era un cadáver en un manglar venezolano o si Rivas había logrado el milagro. Fue entonces cuando Marta, que había estado extrañamente callada durante el traslado, me pidió que me acercara a los barrotes que separaban nuestras celdas. Lucía, susurró Marta, con los ojos inyectados en sangre pero con una claridad aterradora. Hay algo que Manuel nunca os dijo. Y hay algo que yo descubrí hace meses y que guardé por miedo. Manuel no estaba lavando dinero solo para los generales. Él estaba usando parte de ese dinero para crear una red de escape para nosotros. ¿De qué hablas, Marta?, preguntó Javier, acercándose también. Vuestro padre sabía que el sistema iba a colapsar, continuó Marta. Sabía que la empresa estaba bajo investigación de la Interpol desde hacía un año. El plan original de Manuel no era enviar a Mateo a la guerra. Manuel quería que Mateo estuviera en Venezuela para que, cuando todo estallara en España, nosotros tuviéramos un pretexto para salir del país y refugiarnos en una propiedad privada que él compró allá, bajo otra identidad. Mateo no era un peón, Javier. Mateo era nuestra puerta de salida. Pero Antonio se volvió codicioso. Antonio quería el dinero para él solo y decidió acelerar el proceso, vendiendo a Mateo a las milicias para forzar a Manuel a entregar los códigos antes de tiempo. El horror alcanzó una nueva profundidad. Mi matrimonio no era solo una farsa criminal, era un laberinto de planes de huida y traiciones cruzadas. Manuel quería salvarnos convirtiéndonos en prófugos, y Antonio quería hacerse rico eliminando al heredero. A las 10 de la mañana del día siguiente, el inspector entró en la zona de celdas. Traía una tablet en la mano. Su rostro no revelaba nada. Nos sacaron a los 3 y nos llevaron a un despacho privado. Sofía apenas podía mantenerse en pie. Hace una hora, empezó el inspector, una patrulla de la policía fronteriza colombiana encontró a 2 personas cerca del puente internacional de Cúcuta. Sofía dejó de respirar. Yo cerré los ojos, preparándome para el golpe final. Uno de ellos era el capitán Rivas. Murió poco después de llegar al puesto de control debido a múltiples heridas de bala. Pero protegió con su cuerpo a la otra persona durante la emboscada. El inspector giró la tablet. En la pantalla, una foto de baja calidad mostraba a un joven sentado en una camilla, envuelto en una manta térmica, con el rostro sucio de barro y sangre, pero con los ojos abiertos. Era Mateo. Estaba vivo. Había cruzado el infierno y estaba de vuelta. Está bajo custodia de la Embajada Española en Bogotá, dijo el inspector. Volará hacia Madrid en un avión medicalizado esta misma noche. El grito de Sofía esta vez fue de puro alivio. Nos abrazamos los 3, llorando como si el mundo se hubiera acabado y hubiera vuelto a empezar en ese mismo instante. Pero la justicia no se detuvo por nuestra alegría. Esa misma tarde, la policía localizó a Antonio Martínez. Intentaba cruzar la frontera hacia Portugal en un coche de alquiler, llevando consigo una maleta con documentos falsos y una cantidad ingente de dinero en efectivo. No se resistió. Al parecer, cuando supo que Mateo había sobrevivido, entendió que su hijo sería su principal acusador. Antonio Martínez, el hombre que Sofía amó, fue arrestado por intento de asesinato, abandono de menores y colaboración con banda armada. El juicio que siguió durante los meses posteriores fue el escándalo del año en España. Manuel Ortega fue condenado a 15 años de prisión por delitos financieros y colaboración con el régimen venezolano. En su última declaración ante el juez, Manuel me miró a través del cristal. No pidió perdón. Solo dijo, todo lo que hice, lo hice para que nunca nos faltara nada. Como si el dinero pudiera sustituir la paz o la vida. Antonio Martínez recibió la pena máxima. Mateo, con una valentía que nos dejó mudos a todos, testificó contra su padre por videoconferencia. Le contó al juez cómo su propio padre le había enviado mensajes diciéndole que aguantara como un hombre mientras sabía que las milicias iban a por él. Nuestra vida en Madrid cambió para siempre. Tuvimos que vender la casa para pagar las multas y las indemnizaciones. Nos mudamos a un piso pequeño en las afueras, lejos del lujo y de las miradas de la alta sociedad que antes nos frecuentaba. Javier perdió su licencia de abogado por un tiempo, aunque ahora trabaja como asesor legal para ONGs que luchan contra la corrupción. Marta, tras cumplir una pena menor de libertad vigilada, se dedica a la ciberseguridad. ¿Y Mateo?
Mateo regresó a casa. Físicamente, sus heridas sanaron, pero su mirada nunca volvió a ser la misma. Ya no es el chico idealista que quería salvar el mundo con un estetoscopio. Ahora es un hombre que entiende el peso de la verdad. Sigue estudiando medicina, pero dedica sus veranos a trabajar con refugiados, lejos de las fantasías de gloria que su abuelo intentó imponerle. Manuel murió en prisión 2 años después de su condena, debido a un fallo cardíaco. No fui a su entierro. Javier sí fue, pero regresó diciendo que el ataúd pesaba menos que las mentiras que Manuel cargó en vida. Sofía y yo nos sentamos cada tarde en la pequeña terraza de nuestro nuevo piso. A veces, cuando el cielo de Madrid se tiñe de rojo al atardecer, Sofía me pregunta si alguna vez volveremos a confiar en alguien. Yo le tomo la mano, miro las cicatrices en el brazo de Mateo mientras él estudia en la mesa del salón, y le digo la verdad. La confianza ciega murió aquel día en el televisor, hija. Pero hemos aprendido algo más importante: la verdad duele, pero es lo único que nos permite ser libres. Los Ortega ya no existen como apellido de poder, pero existimos como familia de verdad. Y eso, Manuel nunca pudo comprarlo. La historia de mi familia es un recordatorio de que los monstruos no siempre están en las noticias o en países lejanos. A veces, los monstruos duermen a tu lado y te dan un beso de buenas noches, mientras planean cómo usar tu vida para salvar sus imperios de papel. Gracias por acompañarme en este largo y doloroso viaje. Si mi historia te ha servido de algo, compártela. Nunca permitas que el orgullo de los hombres decida el destino de tus hijos. Soy Lucía Ortega, y hoy, por fin, puedo decir que mi familia está a salvo, no por nuestro dinero, sino por nuestra verdad. Comenta Libertad si has llegado hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.